¿Quieres ser más productivo o más saludable? Pues a jugar. En esta edición de Efecto Naim exploramos cómo las empresas, las escuelas y hasta los gobiernos están utilizando elementos de los juegos para motivar a la gente. Además, la destacada economista Agathe Desmarais nos revela la receta perfecta para que los gobiernos implementen sanciones económicas realmente eficientes contra los abusadores. Y le presentamos las interpretaciones musicales más memorables y bochornosas de algunos políticos en todo el mundo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha escuchado el término ludificación o gamification en inglés. Es la idea de incorporar elementos de los juegos, la actitud de jugar, a otras actividades no relacionadas con el juego, como hacer ejercicio o estudiar. Consideremos la popular aplicación para aprender idiomas, se llama Duolingo. Usa retos y recompensas para motivar a los usuarios a practicar, tener disciplina y en general mejorar sus habilidades en el idioma que están estudiando. Esta estrategia de la ludificación está comenzando a ser aprovechada en ámbitos muy diversos: la banca, la moda, la salud y hasta la política global. Entes como las Naciones Unidas han apostado por los juegos, para la ludificación, para avanzar en la búsqueda de soluciones a retos como el cambio climático, por ejemplo. Una firma de investigación afirma que el mercado global de la ludificación crecerá más de 10 veces de tamaño en menos de una década. Estiman que pasará de 10.000 millones de dólares en el año 2021 a casi 97.000 millones de dólares para el año 2030. Pero, ¿qué tan prevalentes son realmente los juegos de nuestro día a día? ¿Qué dicen los datos sobre la eficacia de la ludificación? ¿Es verdad o es una patraña? Y hay potenciales peligros que no se están considerando. Para entender mejor de qué se trata la ludificación, hemos preparado el siguiente reportaje. Miren. PowerZ es una plataforma gratuita donde los usuarios llevan a cabo misiones en un mundo de magia y fantasía. Pero no se trata únicamente de un divertido juego. Su propósito es que los niños mayores de 6 años aprendan matemáticas, historia y desarrollen creatividad e inteligencia emocional. Varias investigaciones han demostrado que las estrategias de ludificación en la educación pueden aumentar la capacidad de los estudiantes para retener y entender información. Fue el caso en Brasil, donde unas 140 escuelas públicas comenzaron a utilizar la aplicación educativa Academia Khan, que incorpora elementos de los juegos como premiar el buen desempeño con medallas. Estas escuelas mejoraron su rendimiento académico en matemáticas en un 30% en comparación con aquellas que no la utilizaron. Otros estudios sugieren que la ludificación contribuye a que las personas aumenten su nivel de actividad física. Es por lo que apuesta la empresa Fitbit, que cuenta con más de 29 millones de clientes en 100 países. Sus dispositivos inteligentes incentivan el ejercicio con desafíos y competencia entre amigos, además de monitorear valores como la calidad del sueño o la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué hace de la ludificación una estrategia tan efectiva para motivar a las personas en ámbitos tan diversos como el bienestar o el aprendizaje? Gabe Zickerman, autor del libro La revolución de la ludificación, nos cuenta. Gamification and game. La ludificación y los juegos hacen que nuestros cerebros liberen dopamina y otros neurotransmisores que producen una sensación placentera. Cuando alcanzamos un objetivo en un escenario de ludificación, sentimos esa sensación de placer y eso nos lleva a querer repetir la actividad una y otra vez. Over and over again. Es por eso que muchas empresas ven en la ludificación una poderosa estrategia para mantener a la gente comprando. Por ejemplo, la cadena de comida rápida KFC y la cadena de cafeterías Starbucks han lanzado aplicaciones que incorporan los juegos para ofrecer descuentos y tratos especiales a sus clientes recurrentes. Y esta tendencia no se limita al sector privado. Hablamos con el conferencista Yu-kai Cho. En la década de los 60, el gobierno taiwanés ya había ludificado su proceso de recaudación de impuestos. Convirtieron cada recibo en un billete de lotería.
Entonces, cuando un negocio le decía a un cliente, oye, págame en efectivo y así no tengo que registrar la transacción y darte un recibo, el cliente le decía, no, deme un recibo porque quiero jugar la lotería del gobierno. Y lo interesante aquí es que tras implementar este programa, la recaudación de impuestos aumentó en un 80%. Increased by about 80%. Sin embargo, hay quienes consideran que la lógica del esfuerzo-recompensa en la que se basa la ludificación es una forma de manipulación. Así lo explica Adrian Hon, autor del libro Te han engañado: cómo las empresas, los gobiernos y las escuelas usan los juegos para controlarnos a todos. Creo que el peligro de ludificar cada aspecto de nuestra vida es que todo se reduce a cómo podemos aumentar nuestra puntuación o cómo podemos hacerlo mejor que otras personas para recibir una recompensa o para no ser castigados. Y hacemos muchas cosas en la vida por otras razones, como cuidar de los mayores porque es importante para nuestra familia, o practicar una destreza por el amor a aprender cosas nuevas. El peligro de ludificar todo es que se pierde la motivación de hacer las cosas por razones que no sean recibir recompensas y evitar castigos. Compañías como Microsoft, por ejemplo, utilizan rankings para motivar a sus empleados a ser más productivos. Así, los trabajadores reciben retroalimentación constante sobre su desempeño. Y si se alejan del computador, incluso por un par de minutos, pueden caer en el ranking y perder puntos que son canjeables por descuentos en productos de la empresa, bonificaciones, tarjetas de regalo, entre otros. Para Hon, la solución no es que se dejen de usar del todo estas estrategias, sino que se implementen de manera más transparente. La gente debería poder elegir si quiere participar en la ludificación o no. Así que, si trabajas en una oficina, deberías poder elegir si recibes puntos o insignias por tu trabajo. Otra cosa importante es que las recompensas y los castigos no deben ser demasiado grandes, porque la gente puede cambiar su comportamiento de formas muy extrañas. Creo que la ludificación debe diseñarse para beneficiar al usuario, pues muchas veces existe solo para generarle ganancias a las empresas. Además, hay que asegurarse de no hacer falsas promesas. Hay personas que creen que la ludificación es una varita mágica, que puede hacer cosas realmente extraordinarias, pero muchas veces eso no es cierto. Muchos aseguran que la ludificación llegó para quedarse. Está por verse si los beneficios lograrán superar los desafíos. Los juegos en los gobiernos, en las aulas de clase, hasta en los negocios. Otro fenómeno sorprendente de nuestro cambiante mundo. Al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Una destacada economista nos cuenta cómo las sanciones económicas que un país le impone a otros podrían afectarnos directamente a todos nosotros. Le va a interesar, no se vaya. Las sanciones, los embargos, los bloqueos económicos que uno o más países le imponen a otro país son muy controversiales. Estas restricciones económicas a menudo tienen el fin de obligar a los estados sancionados a cambiar su conducta, sus políticas. Desde hace décadas, por ejemplo, los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos o el Grupo de la Unión Europea, han adoptado este mecanismo como una manera de presionar y penalizar a los gobiernos que violan los derechos humanos, fomentan el terrorismo, oprimen a sus ciudadanos o tratan de tener un arsenal nuclear. Muchos dudan de la efectividad de las sanciones, pero resulta que son muy importantes, ya que directa o indirectamente nos pueden afectar a todos. Eso es lo que argumenta mi invitada de hoy. Su nombre es Agathe Desmarais y es una reconocida economista. Actualmente Desmarais es la directora de pronósticos globales del Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia de la muy influyente revista británica The Economist. Anteriormente, Desmarais se desempeñó como asesora económica del Ministerio de Tesoro de Francia y también trabajó en la banca de inversión. Pasó varios años viajando por Rusia y por el Medio Oriente para investigar el impacto real que estaban teniendo las sanciones. Recientemente, Desmarais publicó un libro resumiendo sus experiencias, sus hallazgos y sus conclusiones que titula Backfire: cómo las sanciones moldean el mundo en contra de los intereses de los Estados Unidos. A continuación, Desmarais nos habla sobre la verdadera relevancia de las sanciones y por qué todos debemos prestarle mucha atención a sus consecuencias. Esta es mi conversación con la economista francesa Agathe Desmarais. Mire. Bienvenida al programa, Agathe Desmarais. Es un placer tenerla con nosotros.
Thank you for having me today. En los últimos años, los gobiernos han estado implementando sanciones cada vez con más frecuencia. ¿Por qué es eso? Bueno, las sanciones han sido una herramienta muy popular para los países occidentales. Diría que durante las últimas 2 décadas. Existen varios motivos. El principal es que llenan un vacío entre las declaraciones diplomáticas, que realmente no impresionan a nadie, y las intervenciones militares, que tienen enormes costos humanos y sociales. Además, para un país como Estados Unidos, es muy barato implementar sanciones porque los encargados de aplicarlas son los bancos y las multinacionales en todo el mundo. Es una externalización de la política exterior del país. Y por último, las sanciones son muy rápidas de ejecutar, así que obviamente son una manera efectiva de demostrarle a los estadounidenses que el gobierno responde a una crisis en desarrollo de manera muy rápida. Cuando las sanciones están mal diseñadas o son políticamente indeseables, hay un gran esfuerzo por parte de los grupos o gobiernos sancionados para evadirlas. Cuéntenos sobre algunos de los métodos que usted descubrió que se utilizan por los países para evadir las sanciones. ¿Qué hacen? La idea es que las sanciones son como los antibióticos. Son muy importantes, pero si abusamos de ellos generamos resistencia. Y estamos viendo cada vez más resistencia a las sanciones. En los últimos tiempos, esta herramienta ha dependido de la fuerza del dólar y de los canales financieros occidentales. Y los países afectados están utilizando principalmente 3 herramientas para evadir las sanciones. La primera es evitar completamente el uso de monedas occidentales, como el dólar estadounidense, que se utiliza actualmente para el 40% del comercio global. De hecho, desde el año 2000, Rusia y China han estado utilizando el rublo ruso y el renminbi chino para su comercio bilateral. La segunda herramienta son las alternativas al sistema SWIFT, que es una organización que permite realizar transacciones bancarias internacionales, y regímenes como China están desarrollando una alternativa a este sistema. Se llama CIPS y es mucho más pequeña, pero es viable en caso de que China quede excluido de SWIFT. Y por último, están las monedas digitales. Esto no tiene nada que ver con las criptomonedas. Son más bien monedas digitales emitidas por los bancos centrales de los países. Nuevamente, China está a la delantera de esta tendencia. Entre 300 y 400 millones de ciudadanos chinos ya utilizan el renminbi digital, almacenado en billeteras digitales en sus teléfonos celulares, y las sanciones estadounidenses no tienen repercusiones sobre este tipo de activos. Esto es lo que discuto en mi libro y pienso que es una amenaza para la diplomacia estadounidense, porque si las sanciones ya no funcionan, entonces, ¿qué herramientas le quedarán a los diplomáticos occidentales? El embargo de Estados Unidos a Cuba se adoptó en los años 50 con el fin de provocar un cambio de régimen en la isla caribeña. 6 décadas más tarde, las sanciones no han conseguido su cometido, pero siguen en pie. ¿Qué sucede cuando las sanciones permanecen vigentes durante un largo periodo de tiempo, pero no logran derrocar a los dictadores, poner fin a las violaciones de los derechos humanos o desmantelar a los grupos violentos? En algunos casos, no se actualizan los objetivos de las sanciones para que reflejen las preocupaciones actuales. El embargo de Estados Unidos a Cuba refleja las preocupaciones de hace 60 años. Y eso obviamente es un problema para la efectividad de las sanciones. La Unión Europea, por su parte, revisa los programas de sanciones cada 6 meses para asegurarse de que se ajusten a las circunstancias. Y esta es probablemente una de las maneras en las que Estados Unidos podría mejorar la efectividad de sus sanciones. Si eres un país como Cuba, con un embargo de 60 años, supones que durará para siempre y no tienes ningún incentivo para cambiar. Además, los regímenes de los países sancionados también usan los embargos o sanciones como excusas para justificar su mala gestión económica, que es precisamente lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. ¿Cuál es el futuro de las sanciones? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirán prevaleciendo en la política exterior de las grandes potencias? ¿O más bien aparecerán otras herramientas diplomáticas que son más eficaces, más eficientes que las sanciones? Bueno, lo que explico en mi libro es que las sanciones del futuro son los controles de exportación, como los que Estados Unidos le ha impuesto a China para limitar su acceso a los semiconductores. Los semiconductores son pequeños componentes electrónicos que se utilizan en las computadoras, los celulares, las pantallas digitales y también en los equipos militares.
Entonces, el país con los mejores semiconductores tiene una ventaja militar. Estados Unidos lo sabe muy bien. Y como las compañías estadounidenses dominan la tecnología de los semiconductores más avanzados, han podido limitar el acceso de China a estos chips con los controles de exportación. Creo que estas herramientas que intentan cortarle a un país el acceso a tecnologías vitales serán las sanciones del futuro. Y de hecho, los controles de exportación ya son un elemento clave de la política exterior de Estados Unidos contra China. Agathe Desmarais es una respetada economista y experta en relaciones internacionales. Su libro más reciente se titula Backfire: cómo las sanciones moldean el mundo en contra de los intereses de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Thank you. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Vamos a conocer a algunos políticos que nos han sorprendido con su pasión por cantar. Incluso si no tiene ningún talento para cantar ni para la música. Ya verá de qué hablo. La música mueve multitudes, eso lo sabemos. Sabemos que muchos políticos también buscan ser fotografiados con músicos y artistas famosos con el fin de amasar un mayor número de seguidores. Pero algunos presidentes y diputados y políticos en general buscan maneras más directas de conectarse con el público y aprovechar el poder de la música. Es decir, prefieren interpretar canciones para enviar sus mensajes y así promover sus agendas, sus políticas y su apoyo. Incluso si se encuentran en plena sesión del Congreso, algunos se ponen a cantar. Hemos recuperado algunas de las actuaciones musicales más memorables y bochornosas de políticos en todo el mundo. Miren. La estrella colombiana Shakira causó sensación en 2022 con su pegajoso tema Te Felicito. Pero la diputada paraguaya Katia Mabel González vio en esta canción la vía perfecta para criticar a sus adversarios políticos. Así se expresó con todo y baile en plena sesión del Congreso. Te felicito, que bien actúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. González no está sola. En abril de 2022, el diputado boliviano Caleb Villarroel se dirigió a un colega asegurando que cada vez que éste hablaba de transparencia, le venía a la mente la canción Culpable o no de Luis Miguel. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Y en 2021, el representante de la Asamblea Constitucional de Chile, Nicolás Núñez, tomó su guitarra para arremeter contra el entonces presidente Sebastián Piñera, un acto que los internautas describieron como un circo. Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente. En Malasia, el parlamentario Eski Saban sorprendió cuando abogó por más apoyo gubernamental a la industria local de la música, entonando una canción. Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda optó por un rap para ayudar a combatir la pandemia de la COVID-19. En 2020 se sumó a una campaña que alentaba a los músicos a escribir y grabar 16 versos de rap con el fin de recaudar fondos para el personal médico. ¿Usted conoce algún otro poderoso con ínfulas de cantante? Cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa les voy a hablar de Internet. En 1999, cuando se empezó a comercializar la Internet, se creó una organización para administrar y gestionar su uso. Esta organización, conocida como IANA, IANA por sus siglas en inglés, le otorgó a cada país del mundo un dominio. Son esas letras que se ponen al final de una dirección de la red. De esta manera sería mucho más fácil reconocer a qué país pertenecía la página web. Algunos ejemplos de esto son .uk para el Reino Unido, .nz para Nueva Zelanda o .co para Colombia, y hay muchos más. Algunos países utilizan ese dominio para crear portales web del gobierno, pero otras naciones le han sacado provecho a estas direcciones únicas para hacer dinero. Es muy interesante, miren.
Tuvalu es un pequeño archipiélago ubicado en el sur del Océano Pacífico. Su dominio asignado es .tv, como la abreviación de la palabra televisión. Es por eso que gigantes del entretenimiento como Disney y Netflix alquilan el dominio de Tuvalu. Así, por ejemplo, cuando un usuario ingresa en un buscador netflix.tv, será redirigido a la página web oficial netflix.com. Este negocio hoy representa el 8% de la economía nacional de Tuvalu, generando más de $100 millones entre 2000 y 2021. Antes de convertirse en lo que hoy conocemos como TikTok, la red social china Musical.ly o Musicalmente contaba con la dirección web musical.ly, pero el dominio .ly pertenece a Libia, que lo alquila a diversas empresas por $75 anuales. Esto lo hace uno de los más caros del mundo. Aún así, hay mucho interés en este dominio, pues en el idioma inglés varios adverbios terminan con ly, haciéndolo ideal para las direcciones web que funcionan como juegos de palabras. La isla Niue, ubicada en Oceanía, cedió su dominio .nu en 2003 a una compañía estadounidense a cambio de recibir internet gratuito. No fue un buen negocio. Esta empresa luego vendió el dominio al gobierno de Suecia, pues NU o NU en sueco significa ahora. Algunos estiman que Niue ha perdido cerca de $150 millones en ingresos asociados al dominio .nu, 10 veces el tamaño de su economía. El gobierno de Niue demandó a Suecia para recuperar su dominio, pero perdió la batalla y fue sentenciado a pagar casi $36,000 en gastos legales. Ya lo ves, una inesperada manera para generar dinero a través de Internet. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Ahí encontrará todo nuestro contenido, las entrevistas, los reportajes, las genialidades memorables, todo libre de costo. Visítenos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.